Carlos Prosperi es nuestro primer invitado esta tarde, secretario de Organización de Acción Democrática y candidato presidencial abanderado por esta organización política. Nos detallaba nuestro invitado en la parte anterior de un país que en sus industrias básicas, que en algún momento fueron de primer nivel, hoy están paralizadas, hoy tienen una realidad que lleva a una gran inversión. Son industrias nacionalizadas. ¿Cómo lo ve Carlos Prosperi? La participación de ese país que viene o que presenta Carlos Prosperi como opción política para precisamente rescatar todas esas cosas. ¿Es el privado, es el Estado el que tiene la capacidad? Mira, no, definitivamente, Carlos, tenemos que entender que hay empresas que tienen que estar bajo la administración del Estado, porque muchas veces escuchamos decir, bueno, que lo que pasa es que la nacionalización del petróleo, la nacionalización del hierro. Pero no es la nacionalización del petróleo y del hierro porque estaban en suelos venezolanos. Es la nacionalización de la industria petrolera y la nacionalización de la industria del hierro. ¿Y por qué de la industria? Bueno, porque lamentablemente no estaba en manos venezolanas. Y desde que el gobierno de Carlos Andrés Pérez impulsó la nacionalización del hierro y del petróleo, era justamente porque se garantizara que la producción estuviese en manos venezolanas. Hoy en día, nosotros, por ejemplo, debemos decir que PDVSA está totalmente en ruinas. ¿Y por qué está en ruinas? Bueno, porque se acabó con esa gerencia, con lo que llamaban la meritocracia, y eran las personas que conocían la industria. Se politizó y hoy lamentablemente se está produciendo cerca de entre 500 y 600 mil barriles día. Bueno, si tú tienes que retomar que PDVSA vuelva a ser esa industria petrolera que llegó a producir en el gobierno de Hugo Chávez 3.200.000 barriles día con un precio de barril de petróleo a $100 el barril de petróleo. Imagínate la cantidad de dinero que le ingresó a Venezuela y que no fue reinvertido, que lamentablemente se despilfarró y hoy en día Venezuela está atravesando por la situación que atraviesa. Ahora, ¿hacia dónde hay que dirigir? A que tú tienes que entender que para poder poner en un 100% operativa PDVSA, quizás tienes que buscar una cooperación estratégica entre la empresa pública y privada. Y con las empresas del Estado, debemos recordar que se dio muchísimas cooperaciones estratégicas donde estaban el Estado como tal y también el sector privado. Bueno, desde ahí, desde una cooperación estratégica pública y privada, nosotros consideramos que se pueden retomar que las empresas del Estado venezolano puedan tener un resurgir, tener muchísima más capacidad de empleo y puestos de empleo, porque a medida que tú vas recortando y que tienes menos producción, tienes menos puestos de empleo, pero si tú pones estas empresas a un 100%, eso significa que vas a tener un mayor número de trabajadores que se van a formar. Y fíjate lo bonito que, por ejemplo... Sin que esto signifique un retroceso en la política de Carlos Andrés, ¿no? No, para nada, pero fíjate lo bonito de lo que nos comentaban que habían sido las empresas de Guayana. En las empresas de Guayana, los obreros de las empresas de Guayana tuvieron los beneficios y las posibilidades de que sus hijos estudiaran, que se formaran. Y esos hijos de los obreros llegaron a ser los gerentes de las empresas de Guayana. ¿Por qué las personas no pueden soñar en que un joven que sea hijo de un trabajador de cualquier empresa pueda llegar a ser el gerente de la misma? Existía la posibilidad de que la gente se formara y pudiesen avanzar. Y hablando de formación, Carlos, debemos también hacer un llamado al gobierno nacional que ya basta de seguir con improvisaciones. Hemos visto con preocupación cómo acaba de arrancar el inicio del año escolar y nuestros niños ni siquiera tienen pupitres donde recibir clases. Los colegios hoy continúan en un estado deplorable y debemos recordarles que cuando empezaban el año escolar en los gobiernos de la democracia, a nosotros nos daban en nuestros morrales 2 camisitas blancas, 2 pantalones y un par de zapatos. Hoy en día nuestros niños no tienen ni siquiera cómo ir con un uniforme escolar, no tienen sus padres cómo comprarles los útiles escolares y hoy lamentablemente no hay un gobierno que pueda atender esa situación. Y los maestros, ni decirlo, que siguen siendo mal pagados y por ahí lo que le dicen es, no, agarra y cómprate un par de zapatos de $9. ¿Por qué los maestros tienen que comprarse un par de zapatos? Inclusive si lo compraran de $9, un maestro lo que gana son $16. ¿Con qué va de $9 bolívares? ¿Con qué va a vivir el resto del tiempo sus maestros? Ya basta de eso. Aquí nosotros, los venezolanos, lo que tenemos que entender es que no podemos ser dependientes, porque mucha gente dice, bueno, a mí me llega una bolsa. Está bien, nosotros creemos que hay que tenderle la mano a las personas necesitadas, pero una bolsa con comidas de primera calidad, una bolsa en óptimo estado, pues no. Y recordarle a esas personas que en los gobiernos de la democracia usted no dependía de una bolsa. Usted tenía un salario digno, justo,
que podía comprar lo que quisiera comprar, el producto de la calidad que usted quisiera obtener, y le sobraba recursos para ahorrar, comprarse una moto, comprar una vivienda, leyes de política habitacional. Todo eso hoy en día no existe, porque tú vas a comprar un vehículo y no hay un banco que te dé un financiamiento para un vehículo. Tú vas a comprar una casa y no hay un banco que te dé una ley de política habitacional, y ni hablar de nuestros productores agropecuarios. Hay quienes dicen en este contexto, nos toca despedir ya lamentablemente, quienes dicen en este contexto que el cambio político en este país no lo puede encabezar un rostro del conflicto. No sé si Carlos Prosperi sea precisamente un rostro del conflicto, pero Acción Democrática sin duda es un actor político del conflicto que vive nuestro país en esta materia. ¿Cómo lo percibe? Nosotros lo que tenemos que decir primero que nada es que digan lo que digan, definitivamente con Acción Democrática se vive y se volverá a vivir mejor. En los gobiernos de Acción Democrática, con los errores que se pudo haber cometido en el pasado, se llevaban adelante programas sociales que iban en función de reivindicar a nuestros trabajadores, a nuestros educadores, a los empleados de la administración pública, a los jubilados, a los pensionados. Hoy en día eso no es lo que se vive en Venezuela. Y en torno a mi persona, mi nombre como tal, quienes me conocen saben que yo no soy una persona de estar polarizando, de estar con conflicto con absolutamente nadie, porque con quien tengamos que hablar, nosotros vamos a hablar en función del fortalecimiento de una Venezuela de progreso, de una Venezuela de avanzada, y que entendamos que nosotros, una vez que lleguemos en el 2024 a la presidencia de la República, vamos a juramentarnos en el 2025 con unos poderes públicos que no están bajo la independencia que necesitan los poderes, sino que están bajo una dependencia del partido de gobierno. Con 20 gobernaciones en contra. Total, y con 200 y tantas alcaldías, y con una Asamblea Nacional, y con un Tribunal Supremo de Justicia, y con unos componentes que quizás hoy obedecen a lo que se les ordena desde Miraflores. Y tenemos que entender que cada una de esas cosas hay que despolitizarlas, que hay que buscar una convivencia entre todos los venezolanos para poder salir adelante, y que tenemos grandes ejemplos. Nosotros lo hemos venido manifestando. El caso de Chile tiene que ser un ejemplo para Venezuela. Augusto Pinochet tuvo 10 años como ministro de Defensa en Chile, al frente de las Fuerzas Armadas, para poder garantizar una transición en paz en Chile. Si en Venezuela hay que retomar algunas de esas cosas para las transiciones, y que Venezuela pueda ser ese país primermundista en el cual hemos soñado, donde muchísimos crecimos y nos formamos, nosotros estamos dispuestos a hacerlo por el bienestar de cada uno de los venezolanos. Y sigue vigente su constitución, además, en el caso de Chile. Nos toca despedir. Alejandro Bravo por acá envía saludos a nuestra cuenta de redes sociales, y también Juan Silva Casadiego, saludos desde Cogesa, Prosperi Carlos, el futuro presidente de los venezolanos. Vamos adelante. Gracias por acompañarnos esta tarde. Nos toca hacer una pausa, y al regreso Pablo Quintero, consultor político, estará con nosotros en estudio.